el contenido de lo que vamos a ver hoy en la clase, principalmente patologías de la glándula adrenal. Vamos a hacer una breve introducción respecto a la fisiología y luego vamos a pasar a la patología y el cuadro clínico de las principales enfermedades. Como podemos recordar, la glándula suprarrenal comprende dos zonas principales, ¿no? La corteza y la médula, implementándose en la corteza tres capas: la glomerular, la fascicular y la reticular. Cada una de ellas se va a especializar en producir determinadas hormonas. Principalmente la zona glomerular, que corresponde al 15% de toda la glándula, mineralocorticoides como aldosterona, que son reguladas por el sistema renina-angiotensina, que lo vamos a repasar más adelante. La zona fascicular produce principalmente corticoides y en menor grado sintetiza andrógenos, y está regulada principalmente por la CTH. Y la zona reticular, principalmente andrógenos, también está regulada por la CTH, ¿no? Toda esta zona de acá, fascicular y reticular, regulada por la CTH, y la zona glomerular principalmente regulada por el sistema renina-angiotensina, ¿no? Dos zonas bien diferenciadas. Y la médula, que principalmente va a sintetizar lo que son catecolaminas, principalmente la epinefrina, en un 80%. Es importante recordar cómo es el metabolismo, la síntesis de esas hormonas suprarrenales, ¿no? Conociendo cómo es el metabolismo, vamos a identificar las principales patologías. El sustrato principal, hay que recordar, es el colesterol. El paso limitante, el desdoblamiento de la cadena lateral del colesterol a la prednisolona por esa citocromo 11A. El paso limitante, lo que va a desencadenar la síntesis de hormonas suprarrenales, ¿no? El principal sustrato de colesterol nosotros lo tenemos de las fuentes externas a través del receptor LDL. Sin embargo, la corteza suprarrenal, en un 20%, también puede producir su propio colesterol, principalmente a través de la acetilcoenzima A, ¿no? Sobre todo en estas patologías genéticas, como pacientes con amegalohipoproteinemia, es importante hacer la síntesis de nuevo a partir de la acetilcoenzima A. Pues ahí tenemos el paso limitante. Este es un resumen de las principales vías y enzimas que intervienen en el metabolismo del cortisol. Acá tenemos cómo a partir del colesterol se forma prednisolona, y a partir de estas enzimas hidroxidesidrogenasa, el hidroxilasa, cómo se va formando lo que es hasta aldosterona y colesterol. Todas estas enzimas son bastante importantes porque va a haber algunas enfermedades que se caracterizan por ausencia de estas enzimas, que lo vamos a ver más adelante, que van a dar lugar a patologías muy conocidas de la glándula adrenal. El 90% de este cortisol producido se va a producir ligada a la transportina o hormona ligadora de cortisol, ¿no? 90%, 7% albúmina y el 3% vascular híbrido. ¿Dónde se va a ligar ese cortisol? En dos zonas, a nivel hepático y a nivel renal. Esta es la regulación del cortisol. Es muy importante cuando nosotros abordemos la fisiopatología adrenal, recordar este eje de regulación que inicia a nivel del hipotálamo, principalmente con la síntesis de CRH a nivel del núcleo paraventricular del hipotálamo, que estimula el hipófisis para liberar la CTH, y la CTH principalmente a nivel de la zona fascicular y reticular para producir cortisol y andrógenos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los estimulantes? Los estímulos suelen ser varios, ¿no? Entonces la CRH y la CTH se pueden estimular por hipotensión, por cuadros de fiebre, por cuadros infecciosos a través de la interleucina 1, estrés, dolor, trauma intenso, ¿no? La CTH principalmente se va a unir a su receptor de melanocortina 2, y la unión se va a trastocar hacia el núcleo, que va a desencadenar una serie de factores de transcripción para desarrollar las enzimas involucradas en la estereogénesis adrenal. El ritmo circadiano también es muy importante recordarlo. Como se puede observar en este esquema, la secreción máxima de cortisol durante el día, ¿no? Primera hora de la mañana, y durante el mediodía, medianoche, va disminuyendo y se vuelve a disparar a partir de las 4 o 6 de la mañana, ¿no? Picos máximos durante el día, picos disminuidos durante la noche. Importante también recordarlo. Las acciones del cortisol, brevemente para recordar. En general, ejerce sus efectos por varios órganos del cuerpo, ¿no? En el metabolismo de la glucosa va a estimular la gluconeogénesis en nivel hepático, glucogenólisis, lipólisis,
a nivel de la piel, músculo, tejido conectivo, disminuye la síntesis de colágeno, a nivel óseo inhibe la actividad de los osteoblastos, disminuye la resorción de calcio a nivel intestinal, estimula la excreción de calcio a nivel renal, en el sistema inmune, reducción de los linfocitos, inhibición de la síntesis de anticuerpos, a nivel gastrointestinal, aumento de la secreción de ácido clorhídrico, a nivel del sistema nervioso puede ejercer varios efectos, ¿no? Como euforia, irritabilidad emocional, que son importantes de repente en situaciones de estrés, pero en otras situaciones conlleva un gran cuadro patológico, ¿no? Actúa principalmente a nivel del hipocampo, regular lo que es la memoria, la concentración. Los andrógenos suprarrenales, habíamos dicho que se sintetizan en la zona reticular. El principal, siempre recordar, la dihidrotestosterona, tiene aproximadamente el 20% del efecto de la testosterona, ¿no? Y esto con su metabolito androstenodiona principalmente están involucrados en el desarrollo del vello púbico durante la pubertad, ¿no? Y también son una fuente importante de estrógeno, sobre todo en mujeres postmenopáusicas, ¿no? Se transporta a nivel de flujo sanguíneo por su proteína de transporte ligadora de esteroides sexuales. Y ahora sí, después de este repaso breve, vamos a pasar lentamente a lo que es la patología de la glándula adrenal. Entonces vamos a tener patología de disfunción, la glándula no produce sus hormonas, por hiperfunción hay un exceso de producción de hormonas, y estados subclínicos, que lo vamos a detallar mejor más adelante, también un cuadro conocido como pseudocutis. Entonces vamos a empezar hablando de la insuficiencia adrenal. Como lo dice, incapacidad para producir cortisol, ¿no? Puede ser primaria si el daño está a nivel de la propia glándula suprarrenal. Puede ser secundaria si el daño más bien está a nivel de la hipófisis, o puede ser terciaria si el daño está más bien más arriba a nivel del hipotálamo. En este esquema podemos observar según el grupo etario las principales etiologías. De lejos, en el grupo de mediana edad, entre 20 y 60 años, causas autoinmunes, ¿no? La conocida enfermedad de Addison. Pacientes más jóvenes, causas genéticas. Y pacientes mayores, tumores, hemorragias de las glándulas adrenales, tumores hipofisiarios. Tipos de insuficiencia adrenal. Según el tipo de insuficiencia adrenal que tengamos, vamos a encontrar nuestros hallazgos bioquímicos, ¿no? De las hormonas. ¿Qué pasa si tenemos una insuficiencia adrenal porque el daño está a nivel de la glándula adrenal? En todos los tipos, el cortisol va a estar bajo, ¿no? Pero en la causa primaria, ¿qué va a pasar con la ACTH? Como no está funcionando el feedback negativo porque la glándula adrenal no está produciendo cortisol, entonces ¿qué vamos a encontrar? Una ACTH aumentada, ¿no? Y a nivel del hipotálamo también, para estimular ese efecto de cortisol, va a ser RH también aumentada. En el secundario, a nivel de la hipófisis, igual todos cortisol bajo, pero acá, como el daño está a nivel de la hipófisis, una ACTH disminuida. Y una CR, como el hipotálamo está aparentemente interno, CRH aumentada. Cuando el daño está a nivel del hipotálamo, cortisol, ACTH y CRH disminuida. Una forma de poder identificarlo. En la práctica, lo que se ve, pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria, ACTH bastante elevada, más de 10, 20 veces el valor de lo normal. Y muchas veces, cuando son más bien secundarias o terciarias, la ACTH puede estar normal, puede estar en el límite inferior o levemente disminuida. Pero sí es característica la gran elevación de la ACTH en la insuficiencia suprarrenal primaria. Acá volvemos a repasar las causas. En la insuficiencia suprarrenal primaria, de lejos, la causa más frecuente, sobre todo en países occidentales, la enfermedad de Addison, ¿no? Que causa autoinmune. Y todavía países en desarrollo, todavía secuelas por tuberculosis o otras infecciones como el VIH, ¿no? Principalmente países de Latinoamérica como el Perú, actualmente, pues, si bien no hay publicaciones epidemiológicas, pero se reconoce que la causa más frecuente es autoinmune. Pero lo que sí hay poblaciones de otros países, como por ejemplo Pakistán, la zona de Indochina, en el cual
sí se reconoce que la tuberculosis sigue siendo la causa más frecuente en esos lugares de insuficiencia renal primaria. Secundaria, cuando el daño está en la hipófisis, el EPOS, tumores hipoficiales, el tratamiento, la cirugía de estos tumores, radioterapia, insuficiencia renal terciaria, cuando el daño está a nivel del hipotálamo, también de estos tumores, y principalmente nunca olvidar el uso de corticoides exógenos, ¿no? Pacientes que utilizan prednisona, dexametasona, a dosis elevadas, por bastante tiempo, fisiológicamente van a tener suprimido el eje hipotálamo hipofisial adrenal. De lejos la causa más frecuente de insuficiencia renal terciaria. Y también los opiáceos, medicación para el dolor, tramadol, ¿no? Metadona, morfina, también pacientes con dolor crónico, pacientes oncológicos también, con el mismo efecto, inhibición del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Vamos a hablar entonces de la causa más conocida de insuficiencia renal primaria, la enfermedad de Addison, ¿no? Tenemos la causa más frecuente, pero en general sigue siendo una patología rara, poco se ve, ¿no? Acá según una publicación, 35 a 140 casos en 1 millón de habitantes, ¿no? Hay una ligera preponderancia en las mujeres, de 2 a 1, suele aparecer en los 20 y los 50 años, pacientes relativamente jóvenes. Se encuentra aislada, es decir, aparece sola en un 40% de casos, pero en más de la mitad con pacientes con otros trastornos inmunitarios, vitiligo, tiroiditis autoinmune, enfermedad celíaca, déficit de vitamina D, los síndromes poliendocrinos, ¿no? Como el tipo 1 que se caracteriza por hipoparatiroidismo, candidiasis mucocutánea, o el tipo 2 que se caracteriza por diabetes tipo 1, tiroiditis, ¿no? O sea, suele aparecer como otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Tiene que llevarse bastante la atención un paciente con antecedentes de otras enfermedades autoinmunes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir una destrucción inmunitaria de la glándula y se dice que para que aparezca clínica, más del 90% de la glándula adrenal tiene que ser afectada, ¿no? Hay una infiltración linfocítica del córtex adrenal, existen marcadores de autoinmunidad como anticuerpos contra el córtex adrenal y principalmente anticuerpos contra esta enzima que es la hidroxilasa, que habíamos dicho es importante en la síntesis de estas hormonas. También están involucrados genotipos del complejo mayor histocompatibilidad, principalmente estos, ¿no? DR3, DR4. Se dice que el poseer estos inmunotipos aumenta 30 veces el riesgo de tener esta enfermedad. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, la fisiopatología es multicausal en realidad. Los pacientes en general siempre quieren saber, les preocupa saber por qué tienen esa enfermedad rara, tan poco frecuente, crónica, que nunca se va a curar, y en realidad pues, la explicación es multifactorial. Si bien hay una susceptibilidad genética, habíamos hablado de la herencia de los complejos mayores de histocompatibilidad que le da un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, pero a ello hay que sumar otros factores para que se pueda producir la enfermedad, ¿no? Factores ambientales, alguna infección, algún tipo de medicamento, hoy en día que está en boga, por ejemplo, los medicamentos inmunomoduladores para pacientes con cáncer, bastante de ellos logran desarrollar este tipo de enfermedad autoinmune, ¿no? Es una enfermedad multifactorial, ¿no? Va a dar lugar a la infiltración linfocítica, producción de anticuerpos con el consiguiente inflamación, daño y destrucción de la glándula. Este es un esquema que más o menos ejemplifica los estadios de la insuficiencia adrenal, ¿no? Vamos a ver desde un estadio, por así decirlo, potencial, es decir, el paciente está en riesgo de desarrollar la enfermedad, hasta el último estadio en el cual el paciente desarrolla completamente la enfermedad con todas sus manifestaciones clínicas, ¿no? ¿Cuál es el estadio potencial? Pues cuando el paciente principalmente tiene los anticuerpos hidroxilasa positivos, ¿no? Un gran riesgo de desarrollar la enfermedad. Progresivamente va pasando por algunas fases. Inicialmente hay una disminución de las reservas de aldosterona que se va a expresar bioquímicamente por un aumento de la renina angiotensina. Posteriormente una disminución de las reservas de cortisol. Nuestro cortisol basal puede estar normal, pero cuando lo estimulamos con una inyección de ACTH, la respuesta va a ser pobre o baja. Posteriormente en la siguiente fase, y esta reducción de aldosterona,
completamente aumentado la renina, no hay respuesta al estímulo con ACTH del cortisol, pero nuestro cortisol basal todavía sigue siendo normal. Y principalmente en el tipo de estudio clínico, nuestro cortisol ya se encuentra completamente reducido, y como habíamos hablado del ACTH en esos cuadros, muy notablemente elevado, ¿no? Más de 10, 20 veces el valor de lo normal. Este es un gráfico que ejemplifica la incidencia según la presencia de enfermedad autoinmune. Acá podemos observar cómo los pacientes que tienen anticuerpos contra la toxinasa de lejos, mayor riesgo de desarrollar la enfermedad en el tiempo con los pacientes que no lo tienen, y aquellos pacientes que se acompañan de otras patologías autoinmunes también mayor riesgo de desarrollar la enfermedad en el tiempo respecto a los pacientes que no tienen otras enfermedades autoinmunes. Este es el cuadro clínico, característico, ¿no? Bastante característico. Hasta el momento de hoy lo observamos. Muchas veces la aparición del cuadro clínico es brusca, es aparatosa, no es lenta, no es crónica, suele desarrollarse en un periodo de semanas, 1 o 2 meses, ¿no? Y eso es lo que llama bastante la atención, ¿no? Lo que se ve en la foto, la hiperpigmentación, esa tonalidad bronceada, es por el aumento excesivo de la ACTH, ¿no? La ACTH se une a un receptor de melanocortina que va a estimular la síntesis de melanocitos, obviamente en gran cantidad va a producir esta hiperpigmentación característica que no se va a ver en las otras insuficiencias adrenales, ¿no? Hiperpigmentación en labios, en la lengua, en las encías, siempre decía el paciente que abre la boca, examinar, en los pies de la mano, en los codos, en las zonas de flexura, y en esta figura de acá este paciente, ¿qué es lo que tiene? Vitiligo, ¿no? Otra enfermedad autoinmune, habíamos dicho que estas enfermedades autoinmunes se sobreponen entre sí, ¿no? Debilidad, astenia, disminución de la capacidad vital, hipoglicemia, que tomas una glucosa en la mañana, paciente con glucosa de 50, 60, 40, náuseas, vómitos, intolerancia oral, el paciente no tolera los alimentos, dolor abdominal difuso, muchas veces puede simular un cuadro de abdomen agudo. Como están afectados toda la corteza adrenal, tanto la zona que produce colesterol, cortisol como aldosterona, es lo que va a haber hipotensión, una leve acidosis metabólica, hipercalemia, hiponatremia, alteraciones electrolíticas notables, disminución de los andrógenos con el tiempo, lo que puede producir que es disminución del vello púbico y axilar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ya lo habíamos dicho, ACTH notablemente aumentado, cortisol disminuido o en el límite inferior. Los puntos de corte que se utilizan son cortisol menos de 5 microgramos por decilitro en ayunas, ¿no? Menos de 5 microgramos por decilitro en ayunas. Muchas veces nuestro cortisol puede salir en 7, en 8, en 10, no está completamente disminuido, pero tenemos la sospecha clínica, ¿no? ¿Cómo confirmamos? Hay que hacer un test de estimulación. Estimulamos con ACTH, podemos producir una hipoglicemia también y ver cómo responde nuestro cortisol. Dosamos a los 30, 60 minutos. Si ante estos estímulos nuestro cortisol se eleva más de 18, descartamos la enfermedad. Menos de 18 microgramos por decilitro, confirmamos la enfermedad. La insuficiencia adrenal secundaria y terciaria, habíamos dicho que de lejos la causa más frecuente, consumo de corticoides exógenos, ¿no? Pacientes que vienen con dolor crónico, de repente usan quimioterapia o enfermedades reumatológicas, ¿no? También producido por tumores. En este caso, como está afectado la ACTH a nivel de hipófisis, habíamos dicho que la ACTH no regula la zona glomerular de la suprarrenal, ¿no? Entonces, la zona que produce aldosterona, el sistema renal angiotensina, va a estar conservado. No va a haber alteraciones electrolíticas características, no va a haber una hipotensión característica, a diferencia de la insuficiencia adrenal primaria, ¿no? No depresión de volumen, no deshidratación, habíamos dicho que aldosterona normal, ¿no? Cuando es una insuficiencia por consumo exógenos de corticoides, ¿cómo se va a ver el paciente? Con un Cushing, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, el fenotipo Cushing. Diagnóstico,
A diferencia de la primaria, en que el ACTH es bastante evidente su alteración muy elevado, acá nuestra ACTH puede estar normal baja o puede estar baja, ¿no? Cortisol puede estar disminuido, normal en el límite inferior, para hacer el diagnóstico mismos test de estimulación. La falla renal aguda es una emergencia médica, es la expresión más severa de esta insuficiencia renal, ¿no? Pacientes que vienen con hipotensión, refractaria a líquidos, ionotrópicos, náuseas, vómitos, evidentes alteraciones electrolíticas, hipoglicemia, siempre descartar una falla renal aguda, pues, ¿no? Entonces, en estos pacientes, muchas veces ante la alta sospecha, más que confirmar el cuadro clínico, como es un cuadro de emergencia, ante la sospecha lo que hay que dar siempre es los corticoides, la hidrocortisona endovenosa, pues, ¿no? A altas dosis, si hay una adecuada respuesta, recuperación principalmente de la presión arterial, de las alteraciones electrolíticas, clínicamente se confirma el diagnóstico, ¿no? En la práctica médica, muchas veces solemos ver a esos pacientes de esta manera, en la emergencia o una crisis renal aguda, ¿no? Pacientes que consumen por largo tiempo corticoides, bruscamente los suspenden, no hacen el retiro progresivo, dejan de consumir, obviamente ese que está suprimido, como deja de consumir cortisol, tiene un déficit de cortisol, desarrolla una falla renal aguda y llegan así por emergencia, chocados, con hiponatremia. No le vas a usar un cortisol en ese momento para confirmar el diagnóstico, ¿no? Cortisol demora 4, 6, un día, 2 días en salir, prueba terapéutica con hidrocortisona, recuperación, anamnesis, cuadro clínico, se confirma el diagnóstico. Y ahora vamos a pasar al síndrome de Cushing, ¿no? El síndrome de Cushing es producido por un exceso de cortisol, ¿no? De lejos habíamos dicho que la causa más frecuente es el consumo inadecuado de corticoides. Y lo pueden producir no solamente los corticoides sistémicos como la prednisona, la dexametasona, se han visto casos reportados por uso de corticoides tópicos, betametasona en crema, que utilizan muchos pacientes por las alergias, la dermatitis, incluso inhalados, ¿no? Budesonida, clometasona. Entonces siempre hay que tener cuidado con esto y siempre preguntar ese antecedente. Por lo demás, es una condición rara, hay una variedad de espectro clínico que lo vamos a ver a continuación. Las causas se van a dividir en dos: ACTH dependiente y ACTH independiente, ¿no? Es decir, si el exceso de cortisol está producido por un aumento de ACTH. De lejos la más frecuente es esta, 70 a 80% de los casos de síndrome de Cushing endógenos patológicos. Y dentro de esta, la más frecuente, un adenoma hipoficiario productor de ACTH, es decir, enfermedad de Cushing, ¿no? La enfermedad de Cushing es el nombre que se le da a un adenoma hipoficiario productor de ACTH, ¿no? Un tumor hipoficiario productor de ACTH. Puede haber una producción de ACTH ectópica fuera de la hipófisis, sí, también en menor grado, 10 a 20% de los casos. Algunos pacientes con carcinoma microcítico de pulmón también pueden producir ACTH de forma ectópica, se conoce como Cushing ectópico. Algunos tumores neuroendocrinos del pulmón, del intestino, también pueden producir ACTH de manera ectópica, ¿no? Y la ACTH independiente, que es el 10 a 20% de casos, la más frecuente es un tumor adrenal productor de cortisol, una hiperplasia suprarrenal bilateral, causa más frecuente de ACTH independiente. Entonces, en realidad, el síndrome de Cushing tiene un gran espectro clínico. Muchas veces no es tan difícil hacer el diagnóstico clínico. No se trata de ver solamente a una persona con obesidad y mandarlo a estudiar por Cushing, como se suele ver muchas veces, lamentablemente, en la consulta. Es mucho más complejo que esto. A veces el cuadro, pues, evidentemente se confunde, ¿no? O imita una obesidad metabólica normal, ¿no? Como podemos observar en esos pacientes, una obesidad troncular. Pero sin embargo tiene otras tareas específicas que lo van a diferenciar de otras complicaciones metabólicas, ¿no? Como podemos observar acá, la gran plétora facial también llama la atención. Las estrías, un signo bastante específico de
síndrome de Cushing, ¿no? Rojo-vinosas, un grosor aproximado de 1.5 centímetros. Pueden encontrarse en el abdomen, en la parte de los muslos, ¿no? Los brazos, por el catabolismo excesivo del cortisol sobre el colágeno. Esto siempre tiene que llamar bastante la atención, a diferencia de las estrías nacaradas que se ven en los pacientes con la obesidad metabólica. La disminución de la fuerza muscular de tipo proximal. Los pacientes tienen incapacidad para cargar objetos pesados, ¿no? Llama bastante la atención, a diferencia de una obesidad metabólica que por lo demás conservan la fuerza o incluso muchas veces tienen más fuerza del usuario, ¿no? Están todos los signos que he agrupado para que ustedes lo puedan repasar. Esta es una investigación muy interesante en el cual comparan los síntomas que se presentan en pacientes con enfermedad de Cushing respecto a la población general, comparan la frecuencia con lo que aparece, ¿no? Como podemos observar por aquí, la obesidad por lo demás aparece en los pacientes con enfermedad de Cushing en un 90%, pero también es bastante frecuente en la población. No es un síntoma específico para guiarnos en el diagnóstico. Pero sí van a haber otros como la clétora, la presencia de estrías rojo-vinosas, la debilidad muscular proximal que se estaba hablando, que son mucho más específicos y orientan sí a un Cushing patológico. Hay una serie de pasos aquí que hemos ordenado para poder hacer el diagnóstico de síndrome de Cushing. Lo primero que tienen que hacer siempre en un paciente que tiene el cuadro clínico característico es descartar que no esté consumiendo corticoides de forma exógena, ¿no? Pacientes con dolores crónicos, ¿no? Alergias, dermatitis, siempre descartar eso, porque de lejos va a ser la causa más frecuente de síndrome de Cushing, ¿no? Porque por lo demás, el síndrome de Cushing es una enfermedad rara, muy pocas veces se va a ver en realidad. Eso principalmente es una buena historia clínica. El paso 2, podemos descubrir algunas causas fisiológicas del hipercortisolismo. El cortisol, como pueden recordar, después de todo es una hormona de respuesta al estrés. Entonces hay un estrés persistente, crónico, es obvio que fisiológicamente vamos a responder con un aumento del cortisol. Eso no significa que sea un aumento patológico del cortisol. Eso es lo que se conoce como cuadros de pseudo-Cushing, ¿no? Entonces, hay una serie de enfermedades que pueden producir un aumento fisiológico del cortisol, ¿no? De respuesta al estrés, como las que enumeramos acá, ¿no? La obesidad extrema, el alcoholismo, cuadros de depresión, diabetes mal controlada, ejercicio físico intenso, anorexia nerviosa. Entonces, todos esos pacientes, un paciente con diabetes bien descompensada, que es obeso, tú le tomas un cortisol, va a estar elevado, pero no es porque tenga un síndrome de Cushing, entonces es una respuesta a las complicaciones metabólicas del paciente. Pero también es cierto que el propio síndrome de Cushing, con el tiempo, cuando no es adecuadamente controlado, puede desencadenar también alguna de esas complicaciones, ¿no? El mismo síndrome de Cushing, a la larga, si no se controla, desencadena una diabetes, desencadena también un tipo de obesidad. Entonces, muchas veces es difícil identificar cuál produjo quién, ¿no? Por eso es que muchas veces el síndrome de Cushing puede ser un reto diagnóstico. Entonces, a este esquema, más o menos, señala las diferencias bioquímicas que se pueden encontrar en pacientes con pseudo-Cushing y un Cushing endógeno patológico, ¿no? Entonces, los pacientes con pseudo-Cushing se dice que ellos comúnmente conservan el ritmo circadiano. ¿Qué habíamos hablado del ritmo circadiano del cortisol? Alto en la mañana y disminuido en la tarde y noche, ¿no? Entonces, los pacientes con pseudo-Cushing conservan ese ritmo, ¿no? Le tomas un cortisol a medianoche, suprimido, bajo. Pero los pacientes con Cushing endógeno, le tomas un cortisol a medianoche y va a estar elevado. Una diferencia que podemos encontrar aquí, ¿no? Ausencia de respuesta al estímulo con CRH o vasopresina. Habíamos dicho que la CRH tiene dos estímulos, un estímulo principal que es la CRH, pero también se puede estimular con la vasopresina. Los pacientes con síndrome de Cushing, especialmente con enfermedad de Cushing, si uno le inyectamos exógenamente ACTH, hay un gran aumento del cortisol. Pero los pacientes con pseudo Cushing, si le inyectamos ACTH exógenamente,
no va a haber un aumento de cortisol. Entonces, es una de las pruebas que ya en casos extremos, cuando nuestra historia clínica, nuestra anamnesis, otros parámetros, nos es difícil diferenciar un pseudo-Cushing de una enfermedad de Cushing, nos puede servir este test de estimulación, ¿no? Como podemos observar acá, en este cuadro, pacientes con pseudo-Cushing, inyecto CRH, no hay respuesta de cortisol. Pacientes con enfermedad de Cushing, les inyecto CRH, doso cortisol 30 a los 60 minutos, una gran elevación del cortisol, ¿no? Entonces nos permite diferenciar. El paso 3, la sospecha clínica. Habíamos dicho evaluar los signos clínicos y sobre todo los signos específicos que estábamos conversando. Baja sospecha clínica, solamente un solo test negativo, descartamos. Alta sospecha clínica, pedimos una serie de test que vamos a ver ahora, 2 pruebas anormales, síndrome de Cushing, ¿no? Y también muy importante en endocrinología no solamente ver el resultado y los valores de referencia, ¿no? Por ejemplo, este CLUS significa cortisol libre unitario en orina de 24 horas, ¿no? Los pacientes con pseudo-Cushing de dosas cortisol en orina de 24 horas puede estar elevado, ¿no? Ligeramente por encima del rango de laboratorio. Pero los pacientes con síndrome de Cushing patológico, esta elevación va a ser bastante evidente, más de 3 a 4 veces el valor de lo normal. Entonces en endocrinología no solamente, en general en medicina no hay que ver los valores simplemente con conformarse con ver los valores de laboratorio, sino ver qué tan alterados están tus resultados, ¿no? La confirmación del Cushing ACTH dependiente. Acá vamos a repasar un rato brevemente los test que tenemos. Tenemos para diagnosticar síndrome de Cushing, podemos dosar exceso de cortisol, dosamos cortisol libre en orina de 24 horas, pérdida de ritmo circadiano, dosamos cortisol nocturno en la noche si está elevado síndrome de Cushing. Y también podemos hacer un test de supresión con dexametasona. En una persona normal, es decir, sin Cushing, si nosotros le damos que ingiera dexametasona vía oral 1 miligramo en la noche y dosamos cortisol al día siguiente temprano en la mañana, en una persona normal, el consumir corticoides exógenos va a hacer que tu cortisol se suprima, ¿no? Se suprime tu cortisol. Punto de corte menor de 1.8. Suprime, descarto síndrome de Cushing. Pero en los pacientes con Cushing no se va a suprimir, por más dexametasona que le des, nuestro cortisol va a seguir elevado, mayor de 1.8, diagnóstico de síndrome de Cushing. Habíamos hecho 2 pruebas positivas, diagnóstico. Y posteriormente ya tenemos el diagnóstico de síndrome de Cushing, hay que determinar si es ACTH dependiente o ACTH independiente. Fácil, 2 sobre ACTH. Más de 20, ACTH dependiente, ¿no? A la cabeza habíamos dicho la enfermedad de Cushing. Menos de 10, ACTH independiente. A la cabeza, tumores adrenales, hiperplasia suprarrenal bilateral. Y va a quedar en el medio un grupo que puede ser entre 10 y 20, que puede ser tanto lo uno como lo otro. Tenemos nuestro diagnóstico de ACTH dependiente. Habíamos dicho que puede ser lo más frecuente un tumor hipofisiario productor de ACTH, o causas más raros, tumores neuroendocrinos, cáncer de pulmón, productor ectópico de ACTH. ¿Cómo determinar cuál es cuál? Bueno, principalmente pedimos una resonancia de hipófisis. Si hay tumor, y sobre todo es un tumor, un adenoma hipofisiario mayor de 6 milímetros, alta probabilidad de que sea una enfermedad de Cushing. Y también se recurren estos tests. El test de CRH, y ya lo habíamos conversado para que nos ayude también a diferenciar pseudo-Cushing. Los tumores hipofisiarios productores de ACTH son bastante sensibles a la CRH. Si tú los estimulas con CRH endovenoso, aumentan los valores de cortisol, ¿no? A diferencia de los tumores que producen ACTH ectópica, que inyectamos CRH, no aumentan los valores de cortisol, de una manera diferenciarlos. El test de supresión con altas dosis de dexametasona, 8 miligramos. En pacientes con enfermedad de Cushing,
Le damos de tomar al paciente dexametasona a 8 miligramos a la medianoche y si al día siguiente en la mañana dosamos cortisol y este se suprime, enfermedad de Cushing. Pero los tumores que producen ectópicamente ACTH no suprimen el cortisol. Otra forma de diferenciarlos, ¿no? Tenemos nuestros test positivos para enfermedad de Cushing y encontramos en nuestra resonancia de hipófisis un tumor mayor de 6 milímetros. Ya está nuestro diagnóstico, que es una enfermedad de Cushing. El problema es cuando nuestra resonancia no evidencia tumor, lo cual suele ser relativamente frecuente en el 20 y 30% de los casos, porque esta enfermedad de Cushing se caracteriza por ser tumores muy pequeños, incluso de 2 3 milímetros, alguna vez en la resonancia no lo identifica. A veces nuestros test de estimulación pueden ser discordantes también, entonces no se confirma la enfermedad de Cushing. Se recurre a un procedimiento más invasivo que se denomina cateterismo de senos petrosos. Es mucho más complejo de realizar, pero en algunas ocasiones, cuando es indeterminado, se recurre a eso. En términos sencillos, cateterizamos al paciente y llegamos hasta los senos petrosos, que están a ambos lados de la hipófisis, y de esos senos petrosos tomamos una muestra de sangre para dosar cortisol. Y también dosamos una muestra de cortisol de vena periférica y trabajamos con un cociente. Si el cociente de cortisol del seno petroso versus la vena periférica es mayor de 2, significa que la fuente de exceso de ACTH está donde, a nivel hipofisiario, se hace el diagnóstico de enfermedad de Cushing. Y si no, la causa del exceso de ACTH es un tumor ectópico, ¿no? Cuando es ACTH independiente, habíamos dicho que la causa más frecuente es tumor adrenal, entonces tenemos que pedir nuestra tomografía de abdomen para culpar el tumor. Muy bien, esta es la parte con enfermedad de Cushing, un poco más compleja, una enfermedad más rara. Sin embargo, esto sí es lo que se va a ver con mayor frecuencia y muchas veces pasa desapercibido, no sé si uno no lo estudia bien. El hipercortisolismo subclínico. En pocas palabras, ¿qué es? O Cushing subclínico también, ¿qué es? Es un paciente que bioquímicamente se demuestra que hay un exceso de cortisol, pero clínicamente no tiene el fenotipo clásico de cortisol, de síndrome de Cushing, como podemos observar acá la definición. En la mayoría de casos se encuentran en pacientes con tumor adrenal, e incidentalmente se le encuentra un tumor adrenal, ¿no? Si bien no tienen la clínica característica, el Cushing subclínico sí está asociado con aumento de complicaciones metabólicas como son hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia, osteoporosis, eventos cardiovasculares. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología que explica por qué en estos pacientes no tienen la clínica? La verdad que hasta el momento no hay una respuesta concreta. Se habla de sensibilidad de los receptores diferentes en varios órganos del cuerpo, es decir, que los receptores para cortisol pueden ser más sensibles a nivel de los osteoblastos, a nivel del endotelio, a nivel del páncreas, y por eso un leve incremento de cortisol produce estas complicaciones metabólicas, pero por lo demás son resistentes en otros órganos del cuerpo, y por eso estos pacientes no desarrollan la clínica característica, ¿no? Son hipótesis, pero hasta el momento sigue siendo relativamente un misterio esta patología. Lo que sí es cierto es que es real y está asociada a complicaciones crónicas que se ha demostrado ampliamente. ¿En quiénes se hace el estudio de estos pacientes? En pacientes en que se encuentra un tumor adrenal. Muchas veces vienen pacientes pues, con enfermedades abdominales, ¿no? Del hígado, vesícula. Incidentalmente le toman la tomografía para ver cálculos en la vesícula, incidentalmente se encuentran un incidentaloma adrenal. Hay que hacer el estudio, más aún si tienen antecedentes de hipertensión, diabetes, puede estar relacionado con una producción subclínica de cortisol. El test que se utiliza es el test de DEXA1, que habíamos hablado en el síndrome de Cushing. Le damos al paciente 1 miligramo de dexametasona en la noche, dosamos cortisol en la mañana, nuevamente en nuestro punto de corte, ¿no? Mayor de 1.8, sugestivo. Mayor de 5, diagnóstico. Y esa es principalmente la parte de exceso de cortisol. Ahora vamos a hablar
de otra zona de la corteza, que es la zona glomerular, la aldosterona, ¿no? Principalmente lo que vamos a ver es el exceso de producción de aldosterones y el aldosteronismo primario. Esta parte de la fisiología lo vamos a dejar por el tiempo, y está bien explicado para el dolor del base, ¿no? Las acciones que ejerce la aldosterona. Para recordar, aumenta la absorción de sodio con esto de agua a nivel del túbulo colector y distal de la nefrona, ¿no? Y a la vez también excreta potasio, ¿no? Principales acciones de la aldosterona está regulada por el sistema renina-angiotensina. ¿Qué significa eso? Que en escenarios de disminución del volumen intravascular, hipercalemia, se va a estimular la aldosterona. Entonces, la principal patología que vamos a ver es un exceso de producción de aldosterona, ¿no? Un hiperaldosteronismo, principalmente primario, ¿no? Primario, cuando la aldosterona se produce por la elevación produce por un aumento de la aldosterona, y secundario cuando el aumento de la aldosterona es producido secundario a un aumento de la renina, ¿no? Habíamos dicho que la renina-angiotensina se encarga de regular la producción de aldosterona a nivel si tenemos un hiperaldosteronismo primario, lo sospechamos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Fácil. Solicitamos aldosterona y renina y evaluamos el cociente. Si se encuentra elevado, entonces va a ser el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario. Y si se encuentra disminuido, hiperaldosteronismo secundario. ¿Cuál es la clínica? Hipertensión, una hipertensión moderada, grave, hipocalemia, alcalosis metabólica. Acá tenemos el hiperaldosteronismo primario. En un 30-40% de casos está producido por un tumor adrenal productor de aldosterona, conocido antiguamente como síndrome de Cobb. 50-60% de casos por una hiperplasia adrenal bilateral que va a producir un exceso de cortisol, ¿no? Mucho más frecuentes los carcinomas adrenales, menos del 1% de casos, una causa más rara, ¿no? La clínica característica y cuánto sospechar principalmente pacientes hipertensión jóvenes, mayores de 40, mayores de 35 años, y que debutan con una hipertensión refractaria o resistente, ¿no? Tienen que utilizar 2 a 3 fármacos para poder controlarse, debutan con presiones altas mayores de 150, también presencia de iluminación auricular, hipocalemia. Clásicamente se ha descrito por fisiología, por fisiopatología, que el exceso de aldosterona produce disminución de los niveles de potasio, ¿no? Hipocalemia. ¿Qué produce la hipocalemia? Debilidad muscular principalmente, mialgias, calambres. Pero en la práctica lo que se ve es que en realidad solamente el 20 a 30% de estos pacientes se presentan con hipocalemia, ¿no? La gran mayoría de pacientes tienen los niveles de potasio normales. Como dice acá, normocalémicos, ¿no? 50-70% normocalémicos. Por lo que la presencia de potasio normal nos debe llevar a excluir esta patología. Es que no sé cuánto van a poner investigación. Bueno, vamos a pasar con la hora. Vamos a hablar ahora de la hiperplasia adrenal congénita. Es un síndrome genético, ¿no? Producido por alguno de los déficits de las enzimas involucradas en la síntesis de hormonas adrenales, ¿no? ¿Qué examen? Deficiencia enzimática en la síntesis de cortisol autosómico recesivo. De lejos, la más frecuente es por un déficit de esta 21-hidroxilasa que está involucrada tanto en la síntesis de aldosterona como de cortisol. ¿Qué significa? Que los pacientes que tienen un defecto en esa enzima no van a producir o van a producir en escasa cantidad aldosterona, cortisol, y de ahí van a desarrollar el cuadro clínico, ¿no? Causas menos frecuentes, 5 a 10% por déficit de otras enzimas, como la 11 beta hidroxilasa, la 17 beta hidroxilasa. Entonces vamos a ver la causa más frecuente por déficit de 21 hidroxilasa, pues, ¿no? Esto se puede dividir en dos: la forma clásica y la forma no clásica. La forma no clásica en realidad es una patología relativamente frecuente. Se dice que si se estudia en la población en general, se puede encontrar hasta el 1 en 100 en 1000 pacientes, ¿no?
Y la clásica es un poco más rara, ¿no? Entonces la clásica a la vez tiene dos cuadros clínicos. La perdedora de sal, que constituye el 75% de los casos, y la alquilizante simple en el 25% de los casos. Acá presten atención. Cuando es perdedora de sal, nuestra glándula adrenal produce menos del 1% de la 21 hidroxilasa. Menos del 21% de hidroxilasa. Hay una mínima producción de esta enzima y por tanto la producción de cortisol y aldosterona va a ser mínima, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a presentar esos pacientes si no producen cortisol? Con un cuadro de insuficiencia adrenal. Si no producen aldosterona, hipotensión, alteraciones electrolíticas, ¿no? Onatremia, hipocalemia, deshidratación, vómitos, y normalmente se presentan al nacimiento o pocos días después de nacer con un cuadro de falla adrenal. Y la alquilizante simple, en el cual hay una producción entre el 2 al 5% de la 21 hidroxilasa, lo cual le permite sintetizar una cantidad mínima o leve de cortisol, pero suficiente como para no producir una crisis adrenal. Pero sí va a producir una alquilización. ¿Por qué? Como podemos observar acá, al frenarse la síntesis de hormonas adrenales a nivel de la 21 hidroxilasa, a ese nivel, lo que va a producir es el aumento de los metabolitos que están por encima de este bloqueo enzimático, ¿no? Todos estos de acá, lo cual involucra también ¿qué? La síntesis de andrógenos, ¿no? Al ver el bloqueo enzimático acá, toda la vía se va a autoestimular para arriba, produciendo un exceso de estas hormonas, ¿no? Lo cual incluye los andrógenos. Entonces va a haber un cuadro de virilización, ¿no? Principalmente en la mujer, genitales ambiguos y clítorodrenales, ¿no? Cuando en las formas no clásicas, cuando hay una producción enzimática mayor al 5%, entonces va a haber una producción adecuada de cortisol aldosterona. Los pacientes no van a presentar esta clínica, pero sí van a poder presentar cuadros de hiperandrogenismo, exceso de andrógenos, que en la adolescencia se van a presentar como pubertad precoz, hirsutismo, hemorragia uterina normal, crecimiento acelerado, edad ósea acelerada. Y por último, para terminar, las patologías de la médula adrenal, que es la siguiente zona de la corteza que estábamos hablando, principalmente que es lo que produce catecolaminas, ¿no? Adrenalina en un 80%, noradrenalina en un 20%. ¿no? Se dice que esta médula adrenal, que tiene origen ectodérmico, a diferencia de la corteza que tiene origen mesodérmico, es una porción especializada del sistema nervioso simpático tóraco-abdominal. Pues esta es la principal vía de síntesis de las catecolaminas, ¿no? Habíamos dicho que un 80% produce adrenalina. Estas son las enzimas involucradas, la MAU, la catecolaminas, que van principalmente a degradar lo que son la adrenalina, la noradrenalina, son productos como metalmefrina y ácido valinilmanténico que se van a incrementar tanto en la orina como en las heces. Estos son los efectos fisiológicos de las catecolaminas, ¿no? Aquí para que lo repase, principalmente recordar estímulo alfa-adrenérgico, vasoconstricción y beta-adrenérgico, dilatación, ¿no? Los efectos de las catecolaminas suelen ser relativamente prolongados, de 2 a 4 minutos, ¿no? Entonces, las catecolaminas conforman parte del sistema de hormonas de lucha y huida, ¿no? Junto con el cortisol también, ¿no? En el caso de las catecolaminas, una respuesta mucho más inmediata y rápida hacia un estrés que puede ser desde una infección, un dolor agudo, intenso, ¿no? Y el cortisol una respuesta un poco más lenta, pero también más persistente, más crónica. Ambos son hormonas de estrés o de la lucha. Entonces, principalmente en la médula adrenal lo que se va a ver es una patología por exceso de esas hormonas, ¿no? De las catecolaminas. Y esto, ¿cómo se denomina? Un feocromocitoma, ¿no? Un tumor adrenal productor de catecolaminas, ¿no? Entonces, cuando este tumor productor de catecolaminas se encuentra a nivel de la glándula adrenal, se llama feocromocitoma. 80-90% de esos tumores, cuando se halla fuera de la glándula adrenal, cambia la denominación a paraganglioma, pero bueno, en el fondo es lo mismo, no solamente la denominación cambia, ¿no?
Es un tumor benigno, muchas veces suele ser solitario, pero en pacientes jóvenes y en adultos, sobre todo en niños, hasta el 25% puede ser bilateral. Es un tumor con alta carga genética. Los estudios actuales demuestran que hasta un 80% de los pacientes con feocromocitoma tienen algún tipo de mutación somática o terminal, ¿no? Las guías clínicas actualmente solicitan evaluación genética a todos los pacientes con feocromocitoma, ¿no? Y clásicamente se ha asociado con estas enfermedades como una neoplasia endocrina múltiple tipo 2, que se asocia además de feocromocitoma con hiperparatiroidismo, cáncer medular de tiroides, enfermedad de Bonfi-Lindau, que se asocia además con cáncer renal, neurofibromatosis, las famosas máculas café con leche mayores de 1.5 centímetros, más de 5 en número, distribuidos por todo el cuerpo, ¿no? Esa es más o menos la bioquímica y la fisiopatología. Entonces, ese tumor produce, como hemos dicho, un exceso de catecolaminas, ¿no? Entonces, ¿cómo se haría el diagnóstico? Uno diría fácil, dosando catecolaminas, ¿no? Pero la verdad que el dosaje de catecolaminas, tanto epinefrina como norepinefrina, tienen baja sensibilidad y especificidad para hacer el diagnóstico de este tumor. Lo que tiene mayor sensibilidad es el dosaje de sus metabolitos, de las metanefrinas. Y esto tiene una especificación simple. Dentro de la célula tumoral, el tumor está constantemente, ¿cierto?, produciendo epinefrina, norepinefrina, constantemente, pero la cantidad de norepinefrina y epinefrina, salvo que haya un estímulo exógeno, dolor, alguna infección, algún estrés agudo, etcétera, etcétera, la cantidad de norepinefrina y epinefrina que pasa de la célula al plasma es baja en realidad. Y es por eso que el dosaje de estas hormonas tiene baja sensibilidad. Pero sus metabolitos, como la metanefrina y la normetanefrina, sí se están pasando constantemente al torrente sanguíneo, con lo cual dosar esos metabolitos da mayor sensibilidad diagnóstica que dosar directamente la norepinefrina y la adrenalina. Entonces, principalmente estas patologías se acompañan por cuadros de hipertensión, pueden producir una hipertensión crónica, persistente, crisis de hipertensión, episodios de hipertensión, cuando hay un predominio de secreción de epinefrina, taquicardias, taquiarritmias, predominio de secreción de norepinefrina, HTA sostenido. La guiada clínica clásica que dicen los libros: cefalea intensa, palpitaciones, sudoración y crisis hipertensiva, ¿no? Alta especificidad para hacer el diagnóstico de feocromocitoma. Pero en la práctica solamente se ve en el 20% de los pacientes, ¿no? Entonces hay que tener mucho más, digamos, ojo clínico para poder diagnosticar estos pacientes. Muchas veces esta crisis adrenérgica puede ser tan grave o tan intensa que debuta con un cuadro de ACV, de infarto, shock hipovolémico, arritmias, hemorragias cerebrales, ¿no? Puede encontrarse también hipotensión ortostática, síndrome de Raynaud, muchas veces por el exceso de catecolaminas que inhiben la insulina. Estos pacientes también vienen con hiperglicemia, ¿no? Intolerancia al calor. Entonces aquí habíamos dicho que el diagnóstico, tenemos ¿en quién se hace el screening o el estudio? Principalmente en pacientes que tienen dos tipos de pacientes: el que tiene la sospecha clínica, el cuadro que hemos descrito, y los pacientes con tumor adrenal. En esos dos tipos de pacientes se hace el estudio. ¿Qué estudio se hace? Lo que les mencioné, ¿no? Mayor sensibilidad y especificidad, el estudio de las metanefrinas. Pueden ser hemorragia de 24 horas o en plasma. Metanefrinas elevadas más de 2 a 3 veces el valor de lo normal. Diagnóstico: tenemos nuestro diagnóstico bioquímico, vamos a localizar el tumor, podemos hacer una resonancia, una tomografía de abdomen y localizamos nuestro tumor. Y bueno, eso principalmente lo que les quería compartir.